Hola, saludos, nuevamente acompañándolos. Estudiantes, el día de hoy vamos a darle una introducción a unos pequeños microtutoriales que van a ser de gran ayuda en sus prácticas investigativas. Acompáñenos a explorar estos videos. Saludos. Este es uno de los ejemplos de las herramientas que se encuentran en la red. En este caso, una herramienta o calculadora para el cálculo del tamaño de muestra. Podemos apreciar que nos solicita el diseño de los grupos del estudio, si son dos grupos o si es un solo grupo de la población. Posteriormente, nos aparece la valoración de los criterios principales, si es una variable continua o si vamos a asociar a una variable dicotómica para estimar la muestra por medio de la proporción. Posteriormente, debemos de enunciarle cuáles son los parámetros estadísticos a tener en cuenta. La población, el porcentaje de población que cumple con esa condición, el grupo de estudio que cumple con tal condición, el indicador si es incidencia, si es un porcentaje de aumento o disminución, la tasa de error que va asociada al nivel de confiabilidad y la fuerza o la magnitud que va a tener nuestro tamaño de muestra. Una vez diligenciado todos estos componentes, doy clic en calcular. Si por alguna razón debo de modificar uno, en restablecer nuevamente me vuelven a los elementos iniciales. Utilízala, es muy práctica. Otro ejemplo de herramienta para el cálculo del tamaño de muestra es este pequeño aplicativo, en el cual se presentan dos posibilidades: el cálculo de tamaño de muestra o el cálculo del margen de error. Para el cálculo de tamaño de muestra, debo de tener claro el nivel de confiabilidad que voy a trabajar y el error que estoy permitido admitir en dicho cálculo. Además, la proporción de la población que cumple con la condición de favorabilidad. En el último campo, se establece el tamaño de la población si se conoce. Este me permite tener una aproximación mucho más ajustada con la corrección de la fórmula cuando se conoce el tamaño poblacional. En el otro componente está el establecimiento del margen de error, que al igual que el anterior, defino el nivel de confiabilidad con el que voy a trabajar y defino el tamaño de muestra con que trabajo o con que voy a trabajar, además de la proporción de la población que cumple con la característica de interés y, al igual que el anterior, el tamaño de la población. Este me permite establecer el margen de error que estoy permitido acoger para mi análisis y mi estudio. Luego voy a la función calcular y él me determina el tamaño de muestra o el margen de error para mi estudio. Este aplicativo, a diferencia del cálculo de tamaño de muestra, nos permite la creación de datos simulados para probar aplicaciones o hacer modelaciones de los estudios. Esta herramienta me permite múltiples posibilidades, además que puedo hacer la exportación de los datos en formato CSV, JSON, SQL y Excel. Esta aplicación me permite a mí definir los nombres de las variables, los tipos de las variables y las opciones de cálculo o transformación que puede tener cada una de ellas. Por defecto, él me trae estas variables de contexto. Si yo necesito añadir campos adicionales a la base de datos, le doy añadir campo. O él también me permite generar campos usando inteligencia artificial de acuerdo a los elementos que ya han sido estudiados y en los cuales él ya está aprendiendo. Nos arroja un dataset de 1000 filas en los formatos ya establecidos, CSV, JSON, SQL o cualquiera de los otros, susceptibles de ser transformados o molidos por cualquier sistema de base de datos. También nos permiten incluir encabezamientos en cada una de las filas asociadas a los valores de la variable. Por último, yo le puedo dar generar datos, me genera la lista o el dataset Excel o CSV o JSON. Sí, yo lo puedo guardar, puedo tener un preview en el cual yo miro cómo va quedando mi dataset. Búsquelo, es muy interesante, se llama Muckaru. A continuación, vamos a explorar algunas alternativas que nos brinda esta herramienta Numiko, una calculadora de estadísticas que nos permite
realizar análisis a todos los componentes de las variables que tengo a cargo de mi investigación. ¿Sí? Me permite definir el nivel de medición de cada una de ellas. ¿Sí? Me permite a mí además adicionar casos de estudio y posteriormente me permite a mí calcular los diferentes tipos de análisis con que voy a trabajar. Me permite generar gráficos descriptivos, pruebas de hipótesis, desde unas pruebas T, unas pruebas chi cuadrado, ANOVAs, pruebas para datos no paramétricos. También me permite generar hipótesis de correlación y comprobarlas, Pearson, Spearman, puntuales o estimadas. Además, análisis de regresión, análisis de covarianzas, análisis de supervivencia, por ejemplo, la curva de Kaplan-Meier o regresión de Cox. Aquí nos dan unos ejemplos de algunas de las variables con que se pueden trabajar y algunos de los estadísticos indicadores más importantes para hacerlo. Él nos permite traer esa simulación de cuáles son esos indicadores, los diagramas anexos a ese análisis. Mire un diagrama de cajas, uno de histogramas, uno de violín, ¿sí? Pero luego un diagrama QEQ para probar normalidad, gráfico de líneas, entre otros. Esta herramienta es muy utilizada y es muy interesante porque nos permite cargar datos y hacer simulaciones con ellos. Además, también puedo realizar algunos cambios en las variables, ¿sí? Cuando son nominales, hacer transformaciones. Entonces les recomiendo esta herramienta Numiko, que es una calculadora de estadísticos que me permite una gran cantidad de análisis. Amigos, este es un viejo conocido, el Excel, que nos puede servir como herramienta para la depuración de datos. Ejemplo, herramientas como quitar duplicados o funciones tan potentes como encontrar, espacios, extraer, hallar o simplemente limpiar. Estas funciones nos permiten hacer una depuración muy importante al dataset. Para cuando lleguen a nuestro procesamiento, garantizar que los datos sean de calidad. Entonces el Excel nos ofrece no solo como hoja de cálculo para tener elementos descriptivos de primera mano, sino que también nos sirve como elemento o como herramienta para la limpieza de los datasets. Utilicémosla, no le echemos al traste. Como bonus track de las herramientas recomendadas, les presento EDA, un asistente de diseño experimental básicamente para la experimentación con animales, que si bien se utiliza básicamente en las ciencias médicas animales, también en las ciencias sociales están empezando a tener gran potencia por la incorporación de tantas variables que se están articulando entre humanos y el mundo animal. Este asistente es una herramienta gratuita que busca tener elementos consistentes y parámetros objetivos para reducir el riesgo subjetivo y hacer análisis estadísticos más apropiados. Nos permite hacer diagramaciones, nos permite encontrar nodos de análisis, nos permite calcular tamaños de muestras simples, un poco más complejos, atrevernos a ir a unos análisis un poco más desde la aleatorización y, ¿por qué no?, redes neuronales. Esta herramienta es muy importante y tiene un gran alcance para el trabajo de experimentación animal. Les puede servir en algún momento. Téngala por ahí presente.